Tras los llamados de las criaturas provenientes de todo el exterior de la realidad, sobre el cual yace la cosmología de Goku, se renovaba Goku en contra de los dioses. Y entonces, dio un paso más allá. Su aura se intensificó en sí mismo, provocando un resplandor indescriptible. Y en esa explosión, los dioses atacaron en conjunto, descargando sobre él poderes de decretos absolutos, colapsos de leyes absolutas narrativas. Pero Goku los redujo en un instante. Sus golpes fueron como revelaciones. Cada uno anulaba las ofensivas, barriendo a los supremos sin dificultad. Uno de ellos intentó encerrarlo a través de una narrativa eterna, elevada a los niveles más abstractos que permitía su comprensión sobre sus capacidades. En aquella narrativa, Goku sería moldeado en bucles, para ser escrito y controlado de forma ramificada, supremamente inconmensurable. Pero aquello se destruyó por su ineficacia ante lo que delimitaba la comprensión de ese Goku. Y él los miró con un poco de pena, y les gritó a los dioses que recapacitaran. El dios respondería, y con solo sus palabras hizo eco en todos los extractos. Le diría que había provocado que las amenazas desconocidas del externo de la realidad vinieran hacia aquí. Resultaba que la realidad había sido protegida por muros supremamente cosmológicos, hechos para ser completamente imperceptibles. Pero la resonancia de su nombre y poder, que escapaba a toda comprensión, Goku, con su majestuosa forma, había roto ese velo. Pero entonces, Goku les recordó que habían sido ellos quienes lo atacaron primero, a pesar de que él había dejado claras sus intenciones. Dejó claro que no había venido a destruir ni a profanar nada, y cuestionó la absurda insistencia en obedecer una regla que, según su lógica, podían restablecer con facilidad. Les recriminó que, siendo los creadores, deberían tener el poder y la responsabilidad sobre las leyes que gobernaban su mundo. Ante esto, otro de los dioses respondió, diciéndole que las cosas no eran tan simples como pensaba, pues incluso ellos estaban hechos principalmente para seguir las reglas, por su rol de primordialidad en toda la realidad, guiados por algo que hasta ellos mismos desconocían. Pero, desde arriba, un cielo teñido de sangre emergió como una grieta desde una forma aún más inconcebible. Los tejidos cosmológicos e inexistentes se rasgaron, y el todo fue sumergido en oscuridad. El velo protector se había roto, y lo que estaba afuera comenzaba a mirar hacia adentro. Del cielo teñido de sangre, emergió una nueva entidad. No era un dios, ni un demonio, ni una figura narrable en términos comprensibles convencionales. Era un ángel, pero no un ángel como los que los textos bíblicos alguna vez representaron por su benevolencia. Era el ángel de la carne. Y su forma, para espanto de todos, se manifestó en una apariencia absolutamente jamás concebida. El Super Saiyajin supremo de la calamidad del vacío. Dicha forma fue forjada con los vacíos potenciales de otra realidad. Esos vacíos primordiales contenían todas las versiones de cada cosmología fundamental desechadas en su creación. Y todas las emociones malditas que jamás debieron tomar forma. A partir de esos vacíos, el ángel construyó redes. Redes interconectadas como nervios infinitamente más grandes que multiversos por su veracidad, donde a través de ellas se acumulaban y singularizaban los remanentes de cada mal emocional presente en cada entidad, y más allá. Y en el marco superdimensional propio de esa realidad, se almacenaban un infinito superior por su jerarquía, de cosmologías, con jerarquías y marcos ontológicos respectivos, que trascendía la cosmología en tamaño y en conceptos de la realidad donde estaba Goku. Todas esas redes convergían en el ángel, alimentándolo, haciendo de él no un simple individuo, sino la acumulación de todas las sombras de su realidad entera. Entonces, uno de los dioses, cargado de horror, reconoció lo impensable, una criatura de otra superrealidad. Goku, desconcertado, les preguntó a qué se referían. Entonces, uno de los dioses les reveló que existían aún más realidades ajenas a aquella en la que estaban, cada una completa en sí misma, sostenida por muros conceptuales que se contradecían como antítesis para preservar su esencia única. Y toda la creación sobre la cual yacían no era más que una entre un océano inconmensurable de nuevos mundos desconocidos y aislados, denominados como superrealidad.
El guerrero del vacío permaneció en silencio, procesando el peso de aquellas palabras, mientras el dios continuaba, explicando que una interrupción desconocida había encontrado la forma de quebrar aquellos muros. Su corrupción comenzó a extenderse, empujando a cada superrealidad a rebelarse contra sí misma desde sus vacíos. Esas respuestas del vacío empezaron a infectarlas en una marejada de caos absolutamente trascendental, donde algunas de esas aberraciones lograban salir de su realidad y empezar a acceder a otras. En respuesta, algunas superrealidades forzosamente crearon mecanismos autoforjados. Un reflejo ilusorio que sustituía cada elemento de su cosmología a un estado de inexistencia, haciendo que esa realidad quedara oculta, invisible ante los ojos, por omniscientes que fueran, del resto. Y por eso mismo querían erradicar a Goku. Porque, por su naturaleza, al ser interpretado de formas similares a esas aberraciones del vacío, sería confundido, por obvias razones, como una entidad relacionada con el fin de su realidad. Pero el ángel les cuestionó si ya habían terminado su explicación. Y con solo el eco de esas palabras, provocó que parte de la superrealidad se contrajera bajo la mera oscuridad del abismo que lo constituía. Entonces, el ángel proclamó su ambición, anunciando que había llegado su turno, que gobernaría a todos, y que reemplazaría a aquella creación entera con su propio dominio. Y en ese instante, los Axiverse comenzaron a resquebrajarse, como huesos rotos frente a la supremacía de la sombra del ángel, que se expandía con la promesa de un reinado tejido en la carne de lo existente, lo inexistente, lo metafísico, lo patafísico, lo lógico, lo ilógico, la causalidad, los marcos del tiempo y toda conceptualización ante la mera trascendencia inefable de su incomprensibilidad. Los dioses reaccionaron por el rol que cautivaba su primordialidad y atacaron en conjunto al ángel. Pero este comenzó a humillarlos en todos los sentidos posibles, generando a través de ellos Big Bangs que se sobreponían infinitamente a las cosmologías. Goku, viendo aquello, declaró que ahora era su turno. Se dirigió hacia él con una velocidad que sucumbió las linealidades infinitamente inconmensurables que los separaban. En menos de una fracción de tiempo, acertó un golpe que retumbó y reconstruyó los tejidos de la realidad. El ángel lo bloquearía y contraatacaría con una patada, la cual también fue retenida por Goku. Y tras eso, comenzaría una batalla de proporciones inconmensurablemente bíblicas, inconcebible incluso para lo inconcebible, desatando una infinidad aún más vasta de escenarios que los dioses apenas lograban percibir, debido a sus arsenales de habilidades que ya los trascendían. Los dioses, viendo aquello, estaban extremadamente preocupados por su final. No confiaban en que ese Goku pudiera salvarlos, debido a su naturaleza igualmente extraña y distorsionante frente al ángel con el que se estaban enfrentando. Y en su impotencia, se maldecían a sí mismos, atacando en conjunto contra ambos. Al ver esto, Goku les gritó con una voz que oscilaba entre ecos distorsionantes de oscuridad, preguntándoles si eran estúpidos o si no veían que estaba intentando salvarlos. Los dioses, aún así, por su incredulidad y por su incapacidad de comprender siquiera su conceptualización, no se fiaron. Sabían que, por ser parte del núcleo de las eternidades, esas criaturas podrían engañar, basándose en las experiencias heredadas del núcleo. En su desesperación, los dioses intentaron absorber todos los Axiverses de la realidad. Pero Goku, al dispersarlos en megadimensiones que escapaban a su omnisciencia, lo impidió. Y aún más, la potencia de Goku se elevó, y como respuesta, también lo hicieron esas megadimensiones. Esto solo aumentó el enojo de los dioses. Así que se fusionaron en una sola entidad para intentar hacer frente a esos dos, aún sabiendo que, de todos modos, no lograrían mucho. Pero, ¿qué más podían hacer? Al menos debían intentarlo por su sentido de justicia. Y atacaron contra ambos, uniéndose así a la batalla. Goku solo los maldeciría por su incredulidad. Absolutamente todo, o nada, en la realidad fue destruido y reconstruido tantas veces que desbordaba todos los infinitos vistos a lo largo de sus existencias. Pero el dios sería el primero en caer en la batalla, mientras Goku seguía enfrentándose al ángel, aunque sin lograr derrotarlo. Goku les gritaría a los dioses que convergieran su poder para poder ganar, pero la fusión, atrapada en su egoísmo y desconfianza, se negaría a ayudar a Goku.
Esto solo lo frustraría, y un instante después sería enviado a volar por el ángel con un golpe a máxima potencia, arrojándolo a través de eternidades de distancias inconmensurables e inconcebibles, directo hacia el abismo de la realidad. Y entonces, solo quedaría la fusión. Con miedo. Pero con valentía. Con el orgullo de que, aun estando a punto de perder, continuarían. Que no fallarían en la única cosa para la que fueron creados. Juraron que ganarían, aunque no pudieran ver ni siquiera un 1% de posibilidad. Pero aún así, seguirían. Y atacaron con todo el poder que podían reunir. Pero el resultado sería el mismo. El ángel se burlaría, diciéndoles que eran tan inútiles que fallaron incluso en la única tarea para la que habían sido creados. Esto desconcertó a la fusión, que fue humillada una vez más. Y entonces, la fusión cayó de rodillas en el abismo, con los ojos vacíos, a punto de ser absorbida por el ángel para ser asimilada en una nueva comprensión potencialmente peligrosa. Pero, Goku aparecería a su máxima velocidad frente a la fusión caída, y con su mano cargada de energía. Atravesaría el pecho de fusión de los dioses. Y Goku crearía una megadimensión potenciada, teletransportándose dimensionalmente a un lugar fuera de peligro, donde dejaría, frente al ángel, un avatar suyo a máxima potencia. Y en la megadimensión, Goku observaría al dios, mientras este era absorbido, mientras el vacío devoraba al dios, hasta convertirlo en el eco de un recuerdo perdido en la nostalgia. Una nostalgia que jamás encontró un lugar donde existir. Pero el único que lo recordaría sería, irónicamente, el vacío que era ese Goku. Y entonces, Goku le gritaría al dios que, por su egoísmo, había tenido que poner fin a aquel momento por él. Diría eso mientras el dios lo miraba y respondía que quizás tenía razón. Y que él ya se había rendido. Goku le diría que no fuera un estúpido débil, que debía ser más que eso, para luego intentar reconstruirlo. Pero, el dios no se dejó. Y le diría que ni se le ocurriera detener el proceso. Para él, o para ellos, los que componían su fusión, ya no había propósito. Habían fallado en lo único para lo que fueron creados. No podría encontrar sentido en seguir existiendo después de fracasar en su único deber. Al igual que sus hermanos. Diría eso mientras una lágrima, que parecía contener bellos cosmos en su interior, caía del rostro del dios. Para luego ser forzosamente absorbido por Goku. Y en sus últimos momentos, le diría a Goku que, si realmente quería salvar a todos, entonces no debía fallar. Que no fallara como él lo había hecho, porque para él, ya nada tenía sentido. Después reiría suavemente, y finalmente sería absorbido por Goku. Solo quedaría el eco olvidado de lo que alguna vez fue. Algo que únicamente Goku recordaría. Como la condena de ser el único eterno.